Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para encontrarnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Todos anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y en nuestro hacer diario, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras, herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy quiero compartir con ustedes el evento de mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes que el lunes 4 de octubre a la 1:15 de la madrugada, mi madre Iris volvió a la casa del Padre. Dejó su cuerpo y voló hacia la eternidad. Como les decía siempre, todos necesitamos tener la inteligencia emocional para aceptar todo aquello que nos viene y que no estamos esperando. Quiero contarles, como siempre, un poco de quién fue Iris Castillo Vega, conocida como Iris Vega. Mi mamá, la mamá de esta, su servidora, que durante mis 56 años estuvo siempre cerca de mí. Una mujer que conocí desde que tengo uso de razón por estar orando de rodillas. Una mujer de fe, una mujer que fue evolucionando en sus procesos de vida. Así es que hoy me doy a la tarea de compartir con ustedes porque me hubiese encantado tener la dicha de entrevistarla, pero ya hace un año mi mamá inicia un proceso de demencia, de olvidos, además con una neuropatía por diabetes muy importante y comienza a ser irregular en el proceso de su autonomía y de su independencia. Quiero contarles que hace un año yo hice un duelo por la mujer que fue. Además, quiero contarles que posiblemente por diferentes momentos de la vida había hecho duelos por la mamá que tuve, porque cada vez que tenemos una trascendencia, evolucionamos y dejamos de ser las personas que estamos siendo para ser renovadas. Pues entonces les contaré quién fue Iris desde el principio. Iris nació de una mujer llamada Doña Mina Guillermina y de su papá Rafael. Nada más imagínense que mi abuelita tenía 13 años cuando dio a luz a mi mamá. Una niña pariendo a una niña. Y su historia tiene muchas vetas, muchos momentos de dolor, muchos momentos de privilegio, muchos momentos de amor. Pero esa es la historia de Doña Iris. Viviendo un tiempo con su mamá, otro tiempo con su papá, y en un momento dado, cerca del inicio de su adolescencia, tuvo la dicha de que sus papás se reunieran y que hicieran una familia. Y entonces, teniendo mi mamá 11, 10, 11 años, mis abuelos se vuelven a reunir y comienzan su vida como desde el principio. Y ya mi mamá tenía 11. Para cuando tenía 12, mi mamá conoce a quien fuera su único novio y mi papá. Se casa con mi papá unos años después, como a los 17, y desde los 12, ¿verdad? Qué bandidilla. Y mi papá, una persona hermosa que venía desde Acosta y siendo él un trabajador,
este, que estaba buscando superarse, la conoce en el bus cuando ella iba para la escuela y así se hicieron novios. Y se casan, tienen 5 hijos, por cierto, yo soy la hija menor, eh, mi hermano mayor es 11 años mayor que yo y mi hermano menor, porque son 4 varones, es 5 años mayor que yo. Y como dicen en Costa Rica, no hay quinto malo, y llegó, la hija mujer que siempre anheló su corazón y que se convirtió en la compañera de sus días. Me sentí tan amada siempre por mi mamá, a veces más que amada, porque es que como que ella deseaba como meterme en una caja de cristal, como si yo fuera una muñeca. Y esa era la mamá de mis primeros tiempos. Además tenía un papá igualmente amoroso y súper cercano. Y quiero contarles que como misiones que yo conocí de mi madre, la primera que recuerdo es que a los 3 años, mi papá y mi mamá estaban súper entregados a la fe. Mi papá trabajaba en la comunidad, y eh, trabajaba para que mejoraran las calles y las aceras y buscaba partidas de la municipalidad y por mucho tiempo estuvo en juntas directivas haciéndose cargo de los turnos y de todas las cosas que requería para poder tener un barrio más apto para sus niños. Mi mamá siempre era la mujer que preparaba café, participaba con mi abuelita, su mamá, en todos los turnos, eran las señoras que cocinaban. Entonces yo recuerdo desde muy pequeña tener dos situaciones. Una totalmente entregada a la fe por lo que veía a mi mamá y a mi abuela, y otra, ver a mi papá y a mi abuelo materno entregados a la comunidad, sirviendo a los demás. Mi abuelo era de los que decía, no gaste los frijoles en eso, de estar cincando, ya les contaré, sino que cocíneselos y lléveselos a los vecinos que no tienen que comer. Esas fueron las raíces y los valores que yo escuché. Dios y servicio. Esas son las raíces y el legado de mi vida. Pues les sigo contando de doña Iris. Entonces, doña Iris tenía 2 cosas, un libro negro de oraciones que no le podía faltar y desde que tengo memoria ya el librito estaba bastante maltrecho porque ella todos los días lo utilizaba para hacer oraciones. Tenía una Biblia y tenía los libritos que llamaban de novenas y tenía velitas siempre para estar orando. Pues así me crié como una hija de una mujer que me llevaba a una iglesia en Costa Rica que se llama La Merced. La Merced es la iglesia que alberga al Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia era el Señor favorito de mi mamá. Ella decía que en el nombre del Señor de la Misericordia muchas cosas sucedían. Entonces, mi mamá me decía, vamos, íbamos en el bus hasta San José y me llevaba al atrio de la iglesia y me decía, desde aquí te estoy viendo, habla con Jesús mientras yo voy a hacer de rodillas hasta que una oración hasta que llegue hasta donde usted está. Y pues mi mamá, semana a semana, íbamos y ella de rodillas subía el pasadizo de la iglesia hasta llegar al altar y yo esperaba mientras tanto y hacía lo que ella decía, de hablar con Jesús. Y yo decía hablar con Jesús y lo que me salía, porque yo no entendía mucho, tenía 3 y 4 años. Pero lo que siempre vi es esa entrega a esa fe que
en lo que ella había creído. Y poco a poco ella comienza a decir, tengo una necesidad enorme de conocer más a Dios. Y había un grupo de renovación carismática en, en la iglesia en una iglesia en el Paseo Colón o en la iglesia, ya se me olvidó cómo se llama esa, de las ánimas, sí. Y entonces en la iglesia estaba el padre Paul, que tenía un encuentro con Jesús y nos llevaba a un grupo enorme a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y comencé a entender que había que dar gracias en todo, que había la necesidad de aprender a que Dios debería ser lo primero en nuestra vida, que no hacíamos nada si no teníamos a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida, porque todas las obras que hiciéramos no eran suficientes para salvarnos. Así aprendí en ese espacio. Luego hubo un grupo dentro de mi comunidad que creció en la iglesia, que por cierto, la construcción de la iglesia la había iniciado mi padre y por muchos años hasta mis hermanos se dedicaron a la construcción con mi papá en sus ratos de vacaciones del colegio y de la escuela. Y yo iba ahí con mi mamá siempre a llevarles el cafecito y las meriendas, porque ellos estaban dedicados a ayudar en la obra, a construir, a construir una iglesia nueva para ese barrio, lo cual me llena de gozo de saber que siempre estuvo en el corazón de mi casa el servicio para Dios y el servicio para la comunidad. Pues mi mamá, hacía la obra con mi papá, de tal manera que mi papá organizaba los turnos y mi mamá y mi abuelita eran las personas que servían las mesas en los turnos, hacían sopas de oye carne y de mondongo, picadillos y esas cosas que se venden en los turnos, eran famosas por eso, dedicada 100% a eso. Y en un momento dado, sin hacer alusión a una situación que realmente nos tomó por sorpresa, em, pues eliminaron el grupo carismático de la iglesia de la comunidad y nos dijeron que nosotros no éramos dignos, ni aptos, ni aceptados más en la iglesia católica. Bueno, pues, pareciera ser que solamente una vez no lo tuvieron que decir y, cada uno de las muchas personas que vivíamos en la experiencia de fe, pues buscamos un lugar donde seguir a Dios, porque la religión nunca es la posibilidad de conocer a Dios. La relación con Dios es lo único que puede sostener una vida de fe y de una creencia permanente. Y cada uno debe construir su relación con Dios. Y eso fue lo que mi mamá me enseñó. Doña Iris fue una mujer que entonces durante todo ese tiempo yo la vi, sí, rezar, y contaba a mi hermano Rafa anécdotas tan vacilonas, porque ella, como éramos 5 hijos, ella planchaba y entonces nos sentaba a todos en sillas pequeñitas alrededor de ella y nos decía, recemos el rosario mientras yo estoy planchando. Y entonces Rafa cuenta cómo mi mamá decía, se dormía porque estaba sumamente cansada y después se despertaba y le decía, ¿por cuál misterio vamos? Y tal vez íbamos empezando el primero y ellos les decían, por el quinto, para que terminara rápido. Esas anécdotas de familia donde ella estaba intentando todos los días plantar la fe en nosotros, de la manera que la conocía en ese momento. Y a la par de eso, doña Iris mi mamita tenía una habilidad. Y muchas personas llegaban a la casa y tocaban la puerta, las vecinas. Todavía las puedo recordar, hermosas mujeres de familia, y muchas veces llorando le contaban las situaciones que estaban viviendo, diferentes situaciones, tanto
de conflictos con sus maridos, situaciones con sus hijos, situaciones de pobreza. Y mi mamá siempre tenía 2 cosas. Una, lavaba platos mientras las atendía en la puerta, mientras lavaba platos, y cuando las veía muy mal, servía un vasito de agua y las pasaba a la mesa, y les decía: "Vamos a pedirle a Dios". Y entonces hacían una oración y le decía: "Dios, dame palabras para poderle, decir a esta señora lo que necesita". Y ella emitía su consejo. Y adivinen, yo tenía 3 y 4 años, entonces me metía debajo de la mesa sin que nadie me oyera y escuchaba el dolor y el sufrimiento de las personas. Y desde muy temprano aprendí a escuchar el dolor y aprendí a escuchar 2 cosas: que Dios tenía cuidado de nosotros y que Él daba respuestas a las oraciones. Ese es un legado de mi mamá desde muy pequeña. Seguimos adelante en el proceso de crecimiento y cuando estuvimos en esta nueva casa de Dios, donde conocimos en una iglesia pequeña cerquísima de mi casa, yo veía un montón de chiquillos y chiquillas y muchachos guapísimos ahí, decía uno, ¿verdad? Que pasaban con las panderetas y cantaban y se oía ese júbilo y yo decía, yo quiero ir ahí. Bueno, no me dejaban al principio, pero mi mamá dijo: "De ahí en alguna parte es que hay que ir a hacer agradecimiento a Dios, así es que qué importa dónde, vamos". Y comenzamos a ir y nos encontramos, con nuestro pastor de ese momento, el hermano Marcos, a quien le doy las gracias por haber sido una persona que nos guió siempre. Y realmente tuvimos una comunidad de fe donde crecimos, donde nos permitieron ser personas de bien, seguir adelante con la comunidad, con el trabajo de comunidad que hacía la iglesia, el evangelismo, la posibilidad de darle a los niños obras de teatro, de poder compartir el amor de Dios con los jóvenes. Y mi mamá siempre sirviendo, siempre doña Iris era la que hacía para el día de la ofrenda la sopa de mondongo, porque con eso íbamos a recuperar un poco de dinero para poder levantar la casa de Dios. Otra vez, era como cíclico. Realmente ha sido una vida de acompañamiento, de edificación. Pues entonces resulta que pasamos algunos años en ese lugar. Toda mi adolescencia la pasé ahí con tantas buenos recuerdos, con una formación bíblica muy sólida, pero sobre todo con un espíritu de servicio que realmente es bueno, envidiable realmente, porque yo creo que no hay nada mejor que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y desde muy pequeña lo vi en acción. No eran palabras ni filosofía, ni no, era la acción misma, era ver a las personas en mi casa siempre sirviendo de una forma u otra para poder ayudar a muchos. Pues doña Iris comienza en esta nueva casa de Dios, con una misión llamada Grupos de Intercesión. La vi levantarse muchas madrugadas para ir a la iglesia a orar, para atender a muchas personas, para formar mujeres y hombres que querían aprender a orar. Y hoy me recordaba una gran amiga de ella, Mayra, me recordaba que mi mamá les decía: reciban las peticiones de las personas. Y no necesitan saber mucho, solamente que esa persona está necesitando ayuda. Y tumba, tumba, lo que usted escucha, nunca lo repita porque es la intimidad de esa persona. Realmente qué valor más increíble el respeto por la intimidad. Solamente llevar a Dios la necesidad que tenía el otro y no comentar, no murmurar, no permitir nunca que se escaparan
aquellas cosas que las personas estaban viviendo. Esa era doña Iris. Doña Iris fue por muchísimos años esa mujer que estuvo con grupos de mujeres, 100 mujeres o más, se unían por teléfono siempre para estar orando. Siempre había personas contando acerca de cómo Dios había contestado sus oraciones. Llamaban para pedir oración, llamaban para decir, ya Dios me contestó. Y yo como hija de doña Iris, tuve que aprender no solamente a ver todo ese proceso de fe, de amor al prójimo, de servicio, sino que tuve que aprender que cada persona que llegaba a la casa, ella le decía, te adopto como mi hijo. Tenés problemas, tenés necesidades. Venga, aquí está una mamá espiritual que les puede ayudar, que le puede facilitar un pecho para llorar. Esa doña Iris es la que hoy he recibido cientos de mensajes que me llenan de gozo, de alegría, de orgullo por ella. Doña Iris fue una mujer que siempre estuvo para servir de rodillas. Señores, yo vi a mi mamá someterse a ayunos porque el ayuno quiebra la incredulidad. Y la mayor petición de mi mamá era que mi papá conociera a Dios. Pero resulta que cuando nosotros muchas veces estamos enfocados en algo que es nuestro deseo, Dios, como dicen, calla de amor. Pero llegó el momento y mi papá mismo de su boca dijo, mujer, has creído y Dios tocó mi corazón y estoy siendo transformado por él. Años antes de que mi papá partiera con el Señor, que eso fue hace 10 años, mi mamá vio a mi papá decir, perdono tantas cosas que me han pasado, tantas cosas que hice, me perdono yo, le pido perdón a Dios, le pido perdón a las personas. Hizo lo correcto. Era un hombre tan trabajador y ella siempre a la par, pero era un hombre que cometía muchos errores, muy por cierto, que son como muy comunes entre los latinos. Pero mi papá siempre regresó a casa y siempre dijo, vengo con mi mujer, la mujer que Dios me dio. Esa mujer, cuando mi papá murió, dijo, yo, Señor, me entrego a ti por completo, quiero que seas mi sustento, mi marido, mi compañero, y me quiero dedicar a todas las personas que necesiten oración, que necesiten aprender, que necesiten, ella decía, guerrear en oración alguna situación. Así fue como la vi todos los días orar por muchas personas que ni conozco, pero también por mis hermanos y por mí. Por siempre de alguna manera tenernos bajo una sombra que sus alas ya no dieron para tenernos físicamente, pero ella decía, la oración tiene poder y ustedes siempre estarán guardados por el Señor. Mis oraciones son para ustedes. Cuando en algún momento viví la experiencia de que me dijo un médico que yo no podía tener hijos y todos los exámenes decían que yo no podía tener hijos, me dijo, señorita, vaya con su Biblia, métase en oración y dígale a Dios lo que usted desea y anhela tener un hijo. Y bueno, yo lo hice obedientemente y esperé desde ese momento hasta 11 años después, cuando comienzo ya casada, comienzo a intentar tener un hijo. Y bueno, otra vez me dicen, nada, Rocío, no quedas embarazada y hagamos esto y hagamos aquello, tratamientos para que venga un hijo. Y yo le dije al doctor, le voy a decir que yo no voy a obligar a Dios a darme un hijo. Si Él quiere, me lo va a dar. Pero yo no me voy a hacer ningún otro tratamiento porque voy a someter a mi cuerpo
a algo que no es natural y yo no lo quería así. Pues bueno, pasaron 5 años mi mamá orando y diciendo: "Señor, si es tu voluntad, tráele un hijo". Y yo le agregaba: "Y que sea varón". Bueno, ahí está mi Eduardo, un hijo que fue concebido porque Dios así lo quiso. Y esperamos hasta que fuera el tiempo. Y mi mamá siempre me decía: "Todo tiene su tiempo", como dijo el sabio: "Todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora". Por eso quería compartir con ustedes este espacio de vida, estas innumerables anécdotas para decirles todo el tiempo que podamos esperar o que tengamos que esperar. Recuerde, lo que no se pierde es la fe, la esperanza y el amor. Tenemos que creerle al gran Dios, porque nosotros somos insuficientes, pero tenemos que hacer lo humanamente posible y Dios se encarga de lo demás. Además, quería contarles algo. Después de muchos años, em, creo que les dije al principio que la mamá evoluciona y lo he visto en mí misma como madre. La vida te va dando historias, tenemos millones de equivocaciones y mi mamá no fue la excepción. Se equivocó en muchas formas y una de ellas es que su forma de amar era enorme, enorme, enorme. Entonces ella siempre quería como controlarlo todo y controlarlos a nosotros y tenernos también como muy con ella. Y le tocó aprender que los hijos son de Dios, que son de la vida y que es un tiempo donde Dios nos permite compartir con los hijos para administrar y para dar valor y acompañar. Y esa mamá era otra. Luego viví la mamá que oraba por sus nietos. Vi la mamá que al primer nieto, o sea, lo vio como un tesoro, porque la hizo abuelita y para ella es, su Robert como lo máximo que pudo tener, en aquel momento. Y poco a poco vinieron muchos otros nietos, y ella siempre le dio un lugar a todos. Siempre tuvo amor en su corazón por cada uno. Mi papá preparaba sobrecitos de regalo, siempre, aunque fuera algo pequeño o algo grande, ellos 2 siempre se dieron para sus nietos y para sus hijos. Y ahí estaba mi mamá haciendo, lo que le encantaba hacer. Le encantaba lo dulce, era como le encantaba lo dulce y a mi papá más todavía. Mi papá era como una hormiguita. Pues ella nos hacía un pay de limón exquisito, el favorito de todos, creo, y siempre estaba con una lengua en salsa o una carnita para celebrarnos el cumpleaños. Siempre tuvo detalles de vida que la llenaban de mucha felicidad y era darnos a nosotros lo que a cada uno le gustaba. Y creo que esos detalles jamás se van a olvidar, son legados de vida, porque es desde el amor, es desde la posibilidad de cada quien. Pues entonces, ha pasado mucho tiempo y son como 56 años de mi vida y un poco más de mis hermanos. Tantos años, que estuvo casada, tantas historias de vida, tantas caídas. Y resulta que este último año que ha sido tan trascendental, comencé a encontrar algunos contenidos mentales que me ayudaron a llevarla a ella a recordar cosas que tenían que ver con mi infancia y con mi relación amorosa con ella. Cuando más estuvo bloqueada mentalmente, entonces le cantaba las canciones que ella me cantó a mí por mucho tiempo para dormirme, como tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos rojos y medias de tul. Pues mi mamá podía cantar
la canción completa cuando yo le recordaba esas cosas y podíamos tener una conversación después de eso. Doña Iris decía, todo, todo es maravilloso. Y aunque hubo momentos de mucho dolor, siempre estaba pendiente de su Biblia, de la fe, de orar. Y cuando comenzó a deteriorarse un poco más, hacíamos esas cosas por ella. Le leíamos la Biblia, le cantábamos. Estuvimos muy cerca en todo este tiempo y mi corazón se regocija por el tiempo que dediqué por amor. No era necesario, solo fue devoción, solo fue deseo, solo fue este momento que la vida me regala para poder acompañarla y verla reír y hacer, como le dije, hagamos locurillas de vez en cuando. El día de su cumpleaños entró en una fase de júbilo y hasta nos grabó un video diciéndonos que cumplía 85 y que gracias a Dios primero y a mis hijos, decía doña Iris, y a mis hijos, y que todo lo demás era maravilloso, porque cuando hay una satisfacción tan grande, hay una motivación tan grande que se nutre de la fe, que se nutre de una vida de servicio, que se nutre además de haber hecho todo lo posible por ganar las batallas. Entonces podía decir, te digo que yo me siento muy bien, me siento muy contenta. Esa decía doña Iris. Sus últimas palabras fueron: a algunas personas te perdono, Jesús te amo, a ustedes los amo, mi chiquita linda, que lo llevo como colgado en mi corazón, verla abrazada a mi hijo, dándole muchos, muchos abrazos y besos, y en su último tiempo, en su agonía, que fue larga, cantar para ella con mi hermano Roy, y ella movía la cabeza de un lado para otro, absolutamente satisfecha y en completa paz. Se nota el agradecimiento por una vida. Y yo hoy quería compartir con ustedes desde mi corazón que si bien es cierto, hay un duelo, hay un momento de dolor por nuestra humanidad. Ella se fue dejando un vacío donde yo estaba acostumbrada a todas las mañanas y casi cada hora poder decir, mami, mamita, 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 y ella reaccionar a mamita, 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 porque era nuestro código. Y sí, amanecer y que no tenga mamá a quien llamar, pues es un vacío importante. Pero sí les puedo decir que lo que dice la Biblia es verdad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena mi corazón y mi alma y me lleno de agradecimiento por cada persona que se ha tomado el tiempo para decirme, su mamá fue mi maestra. Su mamá fue la persona que me enseñó a guerrear, a batallar, a llevar en oración todo, a dejar todo en la cruz, a dejar todo en el atrio del Señor. Su mamá fue una mamá para mí. Su mamá es y seguirá siendo el ejemplo a seguir. Y como si fuera poco, eh, tengo su Biblia en mis manos y cada página que abro tiene subrayado algo y, y frases que ella escribía, porque era su diario, la Biblia era su diario.
y decía, por ejemplo, quiero alabarte el 24 de junio del 2000. En otras páginas decía, Señor, hoy 7 de julio del 18, yo tomo, tomo todo aquello que me molesta y lo echo al basurero. Y así cada una de las páginas tiene una oración donde encontramos en muchas de ellas nuestros nombres como familia, nombres de personas que no sé ni quiénes son. El mensaje que le doy a fulanito de tal, te amo y yo sé que tú me oyes en febrero del 16, porque su corazón estaba absolutamente entregado a la fe. Y la fe no es algo que nosotros podamos adquirir o comprar. La fe viene de Dios. Y solo se puede tener la fe de una mujer inquebrantable como Iris cuando uno tiene una relación cara a cara todos los días con su maestro. Ella todos los días iba a la Biblia como manual de vida y conoció a su Señor, y conocer la palabra trajo la fe que sustenta todos sus días. Así es que, mis queridos amigos, el legado de mi madre está conmigo. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y sobre todas las cosas, reconoce a Dios en tus caminos y permítele ser el Señor de tu vida. Hoy te comparto lo que mi madre dejó en mi vida inscrito. Y te digo que tú también tienes una madre a quien honrar y un Dios con quien relacionarte y una comunidad a quien servir. Gracias a ustedes, mis amigos, por ser la comunidad que me escucha. Gracias porque hoy me han acompañado en este proceso donde puedo decir mi mamá se fue de vuelta a la casa del Padre. Y estoy feliz porque sé que este proceso necesario de transformar nuestros cuerpos y ser levantados y estar habitando con Él es mi fe y es la fe de ella. Y lo deseo también para vos, que encuentres la paz en el eterno. Un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este podcast especial porque celebro lo que fue la vida de Iris, mi mamá, y además celebro que ella pueda volver a la casa del Padre. Si necesitas volver a la casa del Padre en tu corazón para tener una vida mejor, te invito a hacer una, una pausa en tu vida y reconocerle en tu necesidad y que Él pueda enderezar los caminos. Los quiero un montón, cuídense mucho, que tengamos un octubre lleno de bendición. Chao.